2 Kings chapter 7. Segundo Reyes capítulo 7. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Dijo entonces Eliseo, Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Then a lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. And there were 4 leprous men at the entering of the gate, and they said one to another, Why sit we here until we die? Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and if we shall die there, and we shall die there, and if we sit still here, we die also. Now therefore come and let us fall into the host of the Syrians. If they save us alive, then we shall live, and if they kill us, we shall but die. Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. And they rose up in the twilight to go into the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hivites and the kings of the Egyptians to come upon us. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Wherefore they arose and fled in the twilight and left their tents and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink, and carried thence silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento,
entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Then they said one to another, We do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now, therefore, that we may go and tell the king's household. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. So they came and called unto the porter of the city, and they told them, saying, We came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied and asses tied, and the tents on as they were. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. And he called the porters, and they told it to the king's house within. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. And the king arose in the night and said unto his servants, I will now shew you what the Syrians have done to us. They know that we be hungry, therefore are they gone out of the camp, and to hide themselves in the field, saying, When they come out of the city, we shall catch them alive and get into the city. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. And one of his servants answered and said, Let some take, I pray thee, 5 of the horses that remain, which are left in the city. Behold, they are as all the multitude of Israel that are left in it. Behold, I say, they are even as all the multitude of the Israelites that are consumed. And let us send and see. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. They took therefore 2 chariot horses, and the king after the host of the Syrians, saying, Go and see. The king sent. The king sent. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. And they went after them unto Jordan, and lo, all the way was full of garments and vessels, which the Syrians had cast away in their haste. And the messengers returned and told the king. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. And the king appointed the Lord on whose hand. And the people went out and spoiled the tents of the Syrians. So a measure of fine flour was sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel, according to the word of the Lord. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios,
y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. And the king appointed the Lord on whose hand he leaned to have the charge of the gate, and people trode upon him in the gate. And he died, as the man of God had said, who spake, when the king came down to him. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. And it came to pass, as the man of God had spoken to the king, saying, 2 measures of barley for a shekel, and a measure of fine flour for a shekel, shall be tomorrow about this time in the gate of Samaria. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. And that Lord answered the man of God and said, Now behold, if the Lord should make windows in heaven, might such a thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. And so it fell unto him, for the people trode upon him in the gate, and he died. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. 2 Kings chapter 7. Segundo Reyes capítulo 7.